Nos encontramos a la vera de lo que algún día fue el río de San Francisco, hoy Boulevard 5 de Mayo, avenida principal de la Puebla de Zaragoza, ciudad fundada en 1531 por las autoridades españolas que iniciaron en el valle de Cuetlaxcoapan un ensayo de república de españoles y para españoles, a la que pusieron por nombre Ciudad de Los Ángeles. La fundación de esta nueva Puebla formó parte de un proyecto inédito e innovador por parte de la corona española, de grandes alcances sociales, políticos y económicos. El nuevo centro de población pretendió demostrar que el español recién llegado a las nuevas tierras de promisión era capaz de sostenerse por sí mismo sin tener que depender del tributo de indígenas encomendados. Tan exitoso resultó este ensayo de república que a los pocos años de su erección, la Puebla de Los Ángeles se convirtió en el centro del obispado más antiguo de América, el más rico de la Nueva España, y civilmente pasó a ser considerada la segunda ciudad en importancia y opulencia del virreinato, estatus que mantendría por casi 3 centurias. Cuando uno visita Puebla, por donde camine, se encuentra con grandes manifestaciones y expresiones de arte. En este trabajo daremos una pincelada por lo que es el Templo de San Francisco y el Templo de Santo Domingo, en particular la Capilla del Rosario y su altar principal, que son el referente de la expresión barroca novohispana. Resulta interesante ver cómo, cuando el Templo de San Francisco comenzó a edificarse hacia 1536 y se erigió hasta 1697, la primera parte del templo fue austera y con clara influencia renacentista. Para su edificación, los franciscanos escogieron un punto estratégico, a la vera del camino antiguo a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría San Francisco. Incluso, en este lugar, el mismo Fray Toribio de Benavente colocó la primera piedra del templo franciscano. Para finales del siglo XVII se construyó el coro y las capillas laterales. Para el siglo XVIII, el primer edificio, austero en su origen, se embelleció y fue cubierto con enervadura, misma que sustituyeron a la cubierta de vigas que inicialmente tuvo. Se embelleció tanto el templo como el convento con puertas con madera entablerada. Además, se enrejó la capilla mayor, se enlosaron pisos, se revistieron de azulejos las paredes exteriores y se decoró el interior con numerosos retablos barrocos. La fachada está abocinada, presentando 3 muros en cuyo paramento destacan 14 grandes tableros en azulejo de talavera poblana. La portada en cantera consta de 3 cuerpos en barroco estípite. La torre del templo se comenzó hasta el año de 1730 y se finalizó hasta 1767. En este templo podemos observar la influencia del renacentismo europeo de los fundadores, junto con la influencia barroca con el paso de los años. Ya ha entrado el siglo XVIII. Pide el Concilio de Trento y prohíbe que se traduzca la Biblia en los idiomas nacionales. Pero los franciscanos se tradujeron cantidad de evangelios y epístolas al ¿Esos libros se perdieron? No, mijo, están publicados. Están publicados. Sí. Muy bien. ¿Cómo sorteó esta respuesta o qué participación, qué influencia podemos encontrar en la teología franciscana en la Contrarreforma católica? La Contrarreforma no llega aquí de filón, porque la Contrarreforma es en Europa, en donde el movimiento de protestantismo se había extendido tanto. Entonces viene una contra. Aquí la iglesia se funda en otro sentido, es una iglesia distinta. Aquí no hay protestantes. Aquí yo no veo un sentido de contrarreforma.
La influencia barroca en la arquitectura en el Templo de Santo Domingo. Bueno, sin duda alguna que es la manifestación de un barroco que es, aunque es culto, es escolarizado, tiene que ver con la esencialidad mixteca y cholulteca. Finalmente, lo que se pensó, lo que se creyó fue lo que se proyectó en un barroco exquisito. Si tienen la oportunidad de estar en otras partes del mundo, pues este barroco no lo vamos a ver así como tal como este, porque es esta interpretación que nosotros le damos a finales del siglo XVII, donde es precisamente en el siglo XVII el apogeo del barroco en México, ¿no? En lo que estamos hablando de nuestro país. Y finalmente el barroco se entiende como una actitud en la vida, ¿no? Parte de esta conceptualización es de que te vistes barroco, escribes barroco, tu ropa es barroca, tu comida es barroca, ahora hace una capilla barroca, entonces pueden filmar un poquito, vamos a ver un barroco totalmente exquisito, en donde vemos mucho adorno, realmente se manifiesta en su definición el terror al vacío, ¿no? Finalmente todo tiene que estar cargado, todo tiene que estar muy adornado. Sin duda alguna, como un barroco novohispano y en un celo más que te da más identidad, se habla del barroco mexicano, ¿no? En donde se manifiesta lo que precisamente, lo que se va a entender, lo que se va a enseñar y lo que se va a proyectar del barroco. Siempre hay mucha representación dentro de su decoración y hay muchos conceptos, muchas variables también del barroco, pero en este sentido tenemos un barroco que está muy bien secuenciado, lo tenemos muy bien argumentado y las representaciones son dentro del contexto significativo de la Virgen. Por último, ¿cómo llega este barroco a México? Por supuesto de Europa, ¿no? Por supuesto estamos hablando de que todo esto llega por parte de la conquista de los españoles, cuando la reina Isabel, ¿no? Cuando Carlos V de Alemania, primero de España, dan la cédula, ¿no? El permiso para que Puebla se fundara como una ciudad levítica por excelencia. Entonces vemos una tendencia que en Europa pues se habla mucho del barroco, de Italia, ¿no? Y que se implementa mucho en los templos. Y cuando se habla de una ciudad levítica por excelencia, pues se habla de una Puebla de Los Ángeles que tenía que llevar ya por parte de la Corona de España todo este proceso de aculturización, porque es un proceso de aculturización en donde se erradican las ideas politeístas y se da paso a esta nueva religión, que tenía que ser la religión católica, y de ahí viene la tendencia del barroco en nuestro país. Carlos, muchas gracias. En las iglesias. Gracias, Carlos. La capilla de la Virgen del Rosario es la capilla anexa al Templo de Santo Domingo. Es una obra del siglo XVII, calificada en su momento como la Casa de Oro, así también como la octava maravilla del mundo, según Alexander von Humboldt. Constituye el más destacado ejemplo del barroco novohispano y una de las mayores realizaciones artístico-religiosas de México. El lugar está decorado con oro macizo de 18 quilates, el cual se extrajo de diferentes minas de la Nueva España. Representa ángeles, santos y el magnífico baldaquino. Su base y las 12 columnas corintias realizadas en mármol de Tecali representan a los apóstoles. En el primer cuerpo se aprecian algunos santos dominicos y en el segundo 12 hermosas columnas salomónicas cubiertas de rosas y azucenas que enmarcan a Santo Domingo. Los santos empotrados sostienen racimos de flores. 4 nervaduras decorativas están abrazadas por plantas y están dispuestas en forma de enredadera. La capilla se caracteriza por ser de planta de cruz latina con brazos y testeros cortos. Es una muestra deslumbrante del estilo barroco del siglo XVII novohispano y un escenario para la fe y la fantasía, en donde cada elemento tiene un significado preciso. En la bóveda se encuentran inmersas en el follaje las representaciones de las 3 virtudes teologales católicas: fe, esperanza y caridad.